A medida que se formaban los estados y la política internacional fue evolucionando, las naciones se iban dando cuenta de que luchando en conjunto eran más fuertes. Por ello, han existido diversas alianzas militares entre los países que en muchos casos han definido el resultado de las guerras. Y claro, se podría considerar algunas de estas alianzas como históricas. ¿Te interesa conocer acerca de 5 de ellas? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Una de las políticas más importantes del Imperio ruso durante el siglo XIX fue el paneslavismo, en el que se promovía la unión cultural y cooperación entre los países eslavos de Europa. Esto coincide con el siglo de los nacionalismos, siendo Serbia el primer país eslavo que consigue desligarse del dominio otomano. Este consiguió cierta autonomía en 1815 luego de la Revolución Serbia, que fue apoyada directamente por los rusos y tras la que se convirtieron en un principado. Décadas después, Serbia evolucionó a la categoría de reino luego de la derrota otomana en la Guerra Ruso-Turca de 1877, en la cual participó del bando ruso. Ya en el siglo XX, destacan las tensiones en la región generadas desde la anexión austrohúngara de Bosnia. Tras el atentado de Sarajevo, que fue la causa de la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, Rusia fue el primero en salir en defensa de los serbios, lo que generó una reacción que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la entonces Yugoslavia, cuya nación hegemónica era Serbia, fue invadida por las potencias del eje. Aunque llegó tarde, la Unión Soviética pudo apoyar a los partisanos yugoslavos que expulsaron a los invasores hacia 1945. Por la mencionada tardanza, Yugoslavia tuvo la opción de no alinearse con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, ya en este siglo, Rusia volvió a brindar apoyo diplomático a Serbia durante la Guerra del Kosovo, en donde intervino la OTAN, la gran rival de Putin. Claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Asimismo, Rusia no reconoce la independencia de Kosovo, cuya historia puedes ver en este video, siendo un signo de que las históricas buenas relaciones entre ambos países se mantienen vigentes. El controvertido Estado de Israel dio su nacimiento en 1948, en parte gracias a la intervención de Estados Unidos, quien fue el primer país en reconocerlo como un Estado soberano solo 11 minutos a la declaración de su independencia y lo ha considerado desde entonces como su principal aliado en la región de Levante. Durante las diversas guerras contra los países árabes, Israel ha conseguido constantemente el apoyo estadounidense en temas armamentísticos, llegando a inmiscuirse políticamente en episodios como la Guerra del Yom Kippur. En 1989, Israel es nombrado como un aliado importante extra-OTAN por el presidente George Bush padre. Por lo anterior, Israel se ha mostrado como un importante aliado en la guerra contra el terrorismo anunciada por Estados Unidos en el 2001. Asimismo, durante la Guerra Civil Siria, considerada una guerra proxy, Israel participó activamente del bando del Ejército Libre Sirio en contra del gobierno de Al-Assad y del Estado Islámico, facción apoyada por el tío Sam. Finalmente, destaca la reciente acción del presidente Donald Trump de movilizar la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, decisión muy polémica que elevó las tensiones entre israelíes y palestinos y que fue un claro indicio del apoyo que Estados Unidos está dispuesto a prestar a su fiel aliado. Paréntesis. ¿Estás buscando hacer dinero extra sin tener que salir de casa? Pues te tengo una excelente opción. Con solo una laptop, celular y conexión a internet, esto será posible gracias a Binomo. Esta novedosa app, que está disponible en varios países de la región, te permite incrementar tus ganancias con tan solo una pequeña inversión. Te explico brevemente. Solo hay que ingresar a nuestra cuenta real y acceder a estas operaciones, las cuales están basadas en un trade de corta duración de unos 30 segundos. La idea es que podamos predecir el movimiento del precio del activo, tendencia que puede ser medida con este indicador.
Con el botón verde predecimos que el precio irá al alza y con el rojo si es que nos parece que irá a la baja. ¡Wow! Las ganancias se han incrementado. Todo esto gracias a mi pronóstico acertado. Lo mejor es que la plataforma cuenta con una sección de video tutoriales para principiantes y torneos para que pongas en práctica lo aprendido. Y atento, puedes acceder a una cuenta de demostración gratuita de $1000 en la que podrás practicar y así tengas operaciones más provechosas. ¿Qué esperas? Te dejo el link en la descripción. La histórica alianza entre Portugal e Inglaterra se caracteriza por ser la más longeva del mundo, siendo estipulada oficialmente con el Tratado Anglo-Portugués de 1373, sellado con el matrimonio de Juan I de Portugal con Felipa de Lancaster unos años después. Desde entonces, ambos países han sido aliados en diversos conflictos durante las edades media, moderna y contemporánea. A continuación, algunos de los más relevantes. En 1383, los ingleses apoyan a consolidar la independencia portuguesa de la Corona de Castilla durante la crisis de Portugal. Esto dentro del contexto de la Guerra de los 100 años. Una situación similar ocurre durante la Guerra de Restauración Portuguesa, tras la que los lusos consiguen desligarse de la unión dinástica con España con el apoyo inglés. Durante la Guerra de Sucesión Española, es ahora Portugal quien brinda apoyo a Inglaterra, llegando incluso a cambiarse de bando en su favor. Esta alianza no se centraba en Europa, pues Inglaterra y Portugal invadieron conjuntamente el Río de la Plata en 1763, ante los conflictos limítrofes entre lusos y españoles por la colonia de Sacramento. Probablemente el episodio más representativo de esta histórica alianza se dio durante las guerras napoleónicas. Aquí, Portugal muestra su lealtad al entonces Reino Unido al negarse a sumarse al bloqueo continental que Napoleón le imponía. Esto resultó en la invasión napoleónica de Portugal, que claro, antes tendría que pasar por su supuesto aliado España, hecho que desencadenó la Guerra de Independencia, en la cual portugueses y británicos participaron, consiguiendo expulsar a Francia. Aunque esta alianza sufrió un pequeño desliz con el ultimátum británico a Portugal de 1890 durante el reparto de África, los lusos volvieron a apoyarlos en la Primera Guerra Mundial, participando en los frentes de África y Bélgica, más específicamente en la Batalla de la Lys de 1918. Desde entonces, Portugal no ha vuelto a participar en conflictos de gran magnitud. Sin embargo, han seguido apoyando al Reino Unido, prestando su territorio en las Azores como base aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Francia y Polonia firmaron por primera vez una alianza militar en 1524 ante las malas relaciones con los Habsburgo, la cual nunca se hizo efectiva. A decir verdad, estos dos países estuvieron juntos en solo dos conflictos, pocos pero bastante relevantes. El primero fue durante las guerras napoleónicas, en la que la desaparecida Polonia desde su partición en 1795 fue revivida por Napoleón como el Gran Ducado de Varsovia. Este efímero país funcionó como un estado satélite de Napoleón, participando en conflictos en varios frentes de la guerra, incluso en campañas tan lejanas al territorio polaco como durante la guerra en España. La derrota de Napoleón representó la desaparición del Estado polaco nuevamente, reducido a una mínima fracción denominado como la República de Cracovia. Pasando al siglo XX, luego del resurgimiento de Polonia tras la Primera Guerra Mundial, Francia otorga un gran apoyo armamentístico a los polacos durante la guerra contra la URSS, tras la que pudo mantener su independencia. Poco después, firmarían una nueva alianza militar que conllevó a que Francia ingrese a la Segunda Guerra Mundial tras la invasión de Alemania a Polonia. Si bien al final de cuentas esto solo quedó en una ayuda diplomática, el gobierno en exilio polaco se refugió en París hasta la inminente invasión alemana unos meses después. España y Austria han estado vinculados desde el matrimonio de Juana I de Castilla, la hija de los reyes católicos, y Felipe IV de Borgoña de la dinastía Habsburgo. Aquí comienza la unión de los entonces reinos de Castilla y Aragón con el Archiducado de Austria,
centro de la casa en mención, aunque formalmente el hijo de este matrimonio, Carlos I, es considerado el primer gobernante de Habsburgo sobre España. Durante la Edad Moderna, ambos estados han participado juntos de diversas guerras, siendo la religión católica el factor de identidad en común. De esta manera, combatieron en las guerras contra los otomanos, consiguiendo detener la expansión del Islam en Europa. En 1494, consiguen vencer a los franceses en las guerras italianas por varios territorios en la península itálica. Desde el siglo XVI, se caracterizaron por ser los principales defensores del catolicismo ante la Reforma Protestante. Dentro de este contexto, participaron juntos en varios conflictos. En la Guerra de Esmalcalda, lograron en una primera instancia contener a la rebelión de la Liga homónima de estados alemanes dentro del Sacro Imperio. No obstante, hacia 1551, los príncipes consiguen desligarse. Francia es derrotado nuevamente en Italia en 1551, punto en el que los Habsburgo, España y Austria compartían la hegemonía de Europa. Sin embargo, esto acabaría en el siglo XVII, pues dentro del contexto de los conflictos entre protestantes y católicos, son vencidos en la Guerra de los 30 años, la cual finalizó la supremacía de la Casa de Habsburgo en Europa. Más adelante, combaten juntos contra Francia en las guerras franco-neerlandesa y de las Reuniones. Estas ocurrirían en vísperas del fin del vínculo entre Austria y España, ocurrido en la Guerra de Sucesión Española, tras la que los Habsburgo son derrotados y se instaura la dinastía de los Borbones en España, la cual permanece hasta la actualidad. A pesar de lo anterior, y de que hubo un par de enfrentamientos en los que ambos países estuvieron en bandos contrarios, volvieron a combatir juntos en la Guerra de los 7 años, en donde son vencidos por el bando anglo-prusiano. A todo lo anterior, se puede añadir que, si bien España no participó en la Segunda Guerra Mundial, existió un contingente denominado la División Azul que apoyó a la Alemania nazi, de la cual Austria hacía parte en el frente oriental en contra de la URSS. Y bueno, estas han sido las alianzas del día de hoy. ¿Conocías acerca de ellas? ¿Qué otra alianza duradera conoces? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!